Mi gente bonita, yo les quiero contar mi experiencia en el Congreso de Teología del Cuerpo que hizo Gustavo Mejía este fin de semana pasado y me encantó. ¿Por qué? En lo personal, cuando Gustavo me llama, me dice, Irán, oye, yo quiero que me compartas tu testimonio en el retiro y todo esto. Yo en lo personal esta vez sentí una responsabilidad tan grande que no se los puedo explicar. Era como una responsabilidad que no era Gustavo quien me estaba preguntando si yo podía hablar, era el Señor que me estaba preguntando si yo podía participar, hablar y compartir todo lo que Él ha hecho en mi vida. Miren, yo durante varias semanas me puse en oración. ¿Por qué? Porque en este congreso había gente increíble, o sea, fue Fray Nelson, fue María Paula, fue Sofía de Amarací y otras personas, entre eso Gustavo Mejía, y yo decía, oye, toda esta gente es súper experta en teología, en todas estas cosas, o sea, yo no sé qué voy a decir, o sea, yo no sé qué voy a hablar. A mí me gusta compartir aquí en Manual para Enamorarse los monólogos, experiencias, ¿no? Del amor de Dios al estilo calle, ¿no? Sin tanto estudio ni nada de eso. Entonces yo de verdad dije, bueno, me voy a poner en oración. ¿Y qué significó para mí ponerme en oración? Empecé a aumentar mis horas del Santísimo. Si ya iba una, dije, no, voy a ir 2 horas diarias, voy a empezar a aumentar. Y me empecé a leer el libro del Éxodo. Y me gustó muchísimo porque al final de cuentas es nuestra historia, es nuestra vida. En el libro del Éxodo vemos cómo el Señor saca a su pueblo a través de Moisés de Egipto, que es la esclavitud, porque estaban esclavos en Egipto, y lo saca a esa tierra prometida, ¿no? Es como todo ese proceso del pueblo de Egipto. Pero lo más interesante es al principio, cuando hay esas conversaciones junto con Moisés. ¿Por qué? Porque es un diálogo que nosotros deberíamos tener con el Señor. O sea, tú ves aquí a Moisés a veces diciéndole, pero mira, Señor, y esto y aquello. O sea, hablándole como de tú a tú, de verdad. Y yo dije, ¿cuántas veces nosotros nos volvemos como pura fórmula en vez de hablarle al Señor desde el corazón, contándole? O sea, porque Él lo quiere escuchar de nuestra boca. Él conoce nuestra vida, conoce todo, pero Él quiere escuchar de tu boca y la mía lo que te ocurre, lo que estás sintiendo, lo que sueñas, lo que necesitas, lo que sea tus alegrías. Entonces me empecé a leer esto y me pareció súper interesante, pero ya para eso vendrá otro video de todo el análisis que hice. Lo importante aquí es que me puse en esta oración a leer las Sagradas Escrituras y de repente entré en ese diálogo, como les digo, con el Señor. Y empecé a hacer un recuento de toda mi vida, y especialmente mi vida desde el día 1 que conocí al Señor. Y es de esos momentos que uno se da la vuelta y dice, wow, Señor, todo lo que hemos caminado, todo lo que ha sucedido, todo lo que has hecho en mi vida, gracias. Yo creo que es un momento para todos nosotros pararnos, detenernos y ver todo lo que has caminado, todo lo que el Señor ha hecho en ti, a través de ti y darle gracias. A veces en todo esto de que quiero hacer esto, se nos olvida detenernos y ver de dónde el Señor nos sacó, ver todo el trabajo y cómo Él sigilosamente como que ha ido tejiendo todo con un hilo muy fino. Entonces yo empecé a escribir ahí mi testimonio, pero esta vez de una manera súper distinta, era como de verdad, de una manera de, wow, Señor, tú de verdad haces todas las cosas nuevas, tú de verdad haces todas las cosas nuevas y tú eres fiel, Señor. Tú cumples tu promesa. Nosotros somos los infieles. ¿Y por qué les digo esto? Porque todas las cosas que ha hecho el Señor con uno es un Padre que es fiel. Es un Padre que cuando tú le dijiste, ¿sabes qué? Toma mi mano. Él hace su trabajo, hace todo. Somos nosotros los que a veces nos soltamos de esa mano. El punto es que, mi gente, terminé de desarrollar todo esto y empecé a involucrar mucho lo que estoy haciendo ahorita. Yo ando haciendo un entrenamiento bastante fuerte para una carrera que va a ser en diciembre, que es el Ironman. Es un triatlón donde se nada, se monta bicicleta, se corre. Y todo este trabajo de entrenamiento ha llevado mucho sacrificio. Muchas veces no he querido entrenar, pero lo tengo que hacer. Muchas veces quiero tirar la toalla, pero es ahí donde me recuerdo la meta, tener fija la meta. Y yo lo llevé en este retiro, en este congreso, al plano espiritual.
¿Cuántas veces nosotros decimos, pero es que yo no quiero hacer esto, o tengo que hacer esta renuncia, este cambio, pero me cuesta, pero mira? Y es ahí cuando tú tienes que tener fija tu meta. ¿Cuál es tu meta en la vida? Pregúntate. ¿Tu meta es de verdad ser santo? ¿Tu meta de verdad es llegar al cielo? ¿Tu meta de verdad es una meta trascendental o es una meta que solo se queda en lo terrenal? Hay que tener metas terrenales, claro que sí, porque vivimos en el mundo, pero hay una meta que es el proyecto de tu vida, que es esa meta de trascender a la vida eterna, que yo creo que todos anhelamos y todos queremos después que conocemos al Señor. Antes, obviamente, esto te va a sonar como una locura. O sea, que a mí tú me hubieses dicho hace, no sé, 10 años, Airán, ¿qué quieres? Y yo no te iba a decir, no, es que quiero ser santa, la vida eterna. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Uno no puede hablar de algo que no conoce y es muy fácil más bien decir que no, nada que ver, eso no es para mí. Cuando conoces y empiezas a ver la belleza y lo que el Señor nos tiene en ese cielo, si es que llegamos, pero estamos intentando, trabajando, tú dices, yo quiero eso. Entonces todas estas cosas yo las puse en una hoja de papel y llegó el día que tuve que ir y estaba demasiado nerviosa. Yo me pongo a veces muy nerviosa, como creo que es normal cuando a uno le toca hablar en público, pero es por la responsabilidad de lo que vas a anunciar y de los corazones que están ahí, que están sedientos, que quieren escuchar y que uno no es nada, señores, porque uno no es nada, uno es un pecador. Pero nada, me paré, hablé y al final, esto creo que es lo más importante, yo sentí un momento como de, Señor, gracias, gracias porque en estos momentos es donde tú dices, vale la pena la renuncia, vale la pena el sacrificio, vale la pena esa hora que estás cansado, pero tú dices, no, hoy voy a rezar el rosario, o sea, donde todo se conecta y tú dices, vale la pena. Y si eso tan chiquito generó como un grado de vale la pena, ¿qué no será llegar al cielo y decirle, Señor, gracias, gracias papá del cielo, gracias porque todo esto valió la pena? Y lo dice en la Biblia dice, cuando compara los dolores de parto de una mujer antes de parir, que duele muchísimo, pero cuando ya da luz y tiene el niño en sus brazos, ya se te olvida todo. Yo creo que ese es nuestro peregrinaje, nuestro éxodo, cuando uno llega a esa tierra prometida. Por último, a todo esto, la conclusión es que a veces nosotros queremos ver todo ya y es un proceso y hay que aprender a disfrutarnos el proceso. No solo la meta, sino también disfrutarte el proceso. Y ese proceso lleva lágrimas, ese proceso lleva cansancio, pero hay que disfrutarte el proceso porque sabes que el proceso te va a llevar a algo, porque el Señor, vuelvo y repito, es fiel. El Señor tiene un propósito en tu vida. El Señor no te va a dejar morir. No es como cualquier jefe que nosotros tendremos aquí en la tierra, ¿no? El Señor es un Dios fiel y que quiere lo mejor de ti, que quiere verte feliz y llevarte a esa santidad. Pero sus caminos no son nuestros caminos. Por eso, tratar de entender a Dios es imposible. Es mejor aceptarlo con el corazón, porque ahí empezarás a ser feliz y a amar. Y yo cuando me bajé de eso dije, Señor, simplemente gracias, gracias, porque todo, aunque ha costado un trabajo, y como le dije hace poco, no existe nada como el Botox espiritual. Queremos todo ya, queremos hacernos como esa cirugía espiritual, ¿no? De que voy a ir a un quirófano y este médico cirujano me va a operar y ya voy a tener fe. Queremos eso, pero no funciona como el cuerpo, no funciona como una cirugía. Conlleva trabajo, sacrificio y hay que, una cosa que yo entendí haciendo esto, no podemos quedarnos en la herida. Tú y yo estamos heridos, tú y yo hemos sufrido, tú y yo hemos tenido cosas difíciles en la vida, pero no hay que quedarse en la herida, como el Señor le dijo a Moisés, porque Moisés era tartamudo y el Señor lo había mandado a hacer una misión muy grande, hablar con el faraón para que soltara al pueblo de Egipto. Y Moisés dijo, es que yo no puedo, tú no ves que yo me cuesta mucho hablar, como quejándose con esa herida. Y el Señor le responde, pero hey, ya va, o sea, ¿quién te dio la boca? No fui yo quien te dio la boca. Es como el Señor diciéndole, hey, o sea, yo sé que tienes esta limitación, pero es en esa limitación donde yo, Dios, me voy a gloriar, porque si no sería por tus fuerzas. Con tu limitación, la gente va a ver que yo existo, que es
tú no estás haciendo nada, sino soy yo, Dios, a través de ti. En esa fragilidad, en esa limitación, no quedarnos en que es que a mí me hicieron esto y ya no puedo hacer esto, no. Porque el Señor nos necesita. ¿Y para qué nos necesita el Señor? Para anunciar su evangelio, para llevarle almas al Señor, para decirle, hey, hay un Dios. Esa es nuestra misión también, llevarle almas a Dios, pero para eso tenemos que enamorarnos y no quedarnos en la herida, sino salir adelante, salir adelante. Y para salir adelante necesitas enamorarte de Dios, porque yo te aseguro que cuando tú estás demasiado enamorado se te va a olvidar que si la herida, que si aquello, estará ahí, sí, pero podrás seguir, porque el Señor lo dice, mi yugo, mi carga es ligera. Entonces, pues nada, yo quería contarles esta experiencia que me pareció algo bonito. Para mí fue como un cierre de algo muy íntimo en mi vida, de algo muy personal, de decir, Señor, gracias, gracias Señor, porque todo lo que haces en nosotros, porque poco a poco nos vas sanando, curando, porque poco a poco nos vas dando esa firmeza, ese valor, esa reafirmarnos, esa identidad de que somos de verdad hijos amados de Dios, que no importa el qué dirán la gente, sino solo importa, Señor, qué dirás tú de mí. Y eso nos los da solamente la adoración eucarística, eso nos los da cuando consumimos a Jesús, Eucaristía en gracia con todo el corazón, te empieza a dar todo esto de esta firmeza y de esta seguridad de sentirte amado para poder anunciar su palabra. Bueno, nada, esa fue mi experiencia en el Congreso de Gustavo Mejía de Teología del Cuerpo. De verdad que muy agradecida. Se los quería comentar, este pequeño podcast. Así que bueno, espero que nada, que podamos llevar esa palabra todos juntos, desde cada quien su ministerio, pero que nuestra misión sea como la de San Juan Bautista. ¿Y cuál fue la misión de San Juan Bautista? Disminuir él para que aumente Jesús y llevarlos a todos a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Amén, se les quiere. Y bueno, nada, recuerda suscribirte aquí al canal de Manual para Enamorarse. Y nada, eso era todo. Un beso, se les quiere.